Islandia. Es obvio que se siente mal, se lamentaba la mamá de Wesley. Llama la atención en todo. Como una nariz, gruñó el papá. Al oírlos a través de la rejilla de la calefacción, Wesley sabía que sus papás tenían razón. Era completamente ajeno a la civilización que lo rodeaba. En toda la ciudad era el único a quien no le gustaba la pizza ni la soda, alarmando así a su mamá y a la enfermera de la escuela. También le parecía estúpido el fútbol americano. Se negaba a raparse la mitad de la cabeza como lo hacían los demás muchachos. Esto a pesar del soborno de $5 que le había ofrecido su papá. Al cruzar su barrio, donde solo había dos estilos de casas, las que tenían el garaje a la izquierda y las que lo tenían a la derecha, Wesley era el único que imaginaba otras formas más atractivas de refugio. No tenía amigos, pero sí muchos que lo atormentaban. Huir de ellos era el único deporte en que sobresalía. Cada tarde su mamá le preguntaba qué había aprendido en la escuela ese día. Que el viento arrastra las semillas muy lejos, respondió el miércoles. Que cada civilización tiene sus propios cultivos de alimentos básicos, respondió el jueves. Que la escuela está por terminar y debo encontrar un buen proyecto para el verano, respondió el viernes. Como de costumbre, su papá refunfuñó. Apuesto a que te será muy útil todo ese conocimiento. De pronto, parecía que los pensamientos de Wesley echaban chispas. Sus ojos se iluminaron. Tenía razón su papá. Ciertamente podría usar todo lo que había aprendido esa semana para realizar un proyecto de verano que superara a todos los demás. Cultivaría sus propios alimentos básicos y así fundaría su propia civilización. A la mañana siguiente, Wesley removió la tierra de un terrenito de su patio. Esa noche el viento sopló desde el oeste, meciendo los árboles y batiendo las cortinas de su cuarto. Él permaneció despierto, escuchando cómo se cultivaba su terrenito. 5 días después aparecieron los primeros brotes. Tendrás un gran lío entre manos si no te deshaces cuanto antes de esa maleza, le previno su vecino. De hecho, es mi siembra, le respondió Wesley. En este tipo de jardín no crece maleza. Siguiendo viejas tradiciones, los compañeros jardineros de Wesley cultivaban tomates, frijoles, coles de Bruselas y nada más. A Wesley le pareció emocionante abrir su terreno a la incertidumbre, darle la bienvenida a lo nuevo y desconocido. Las plantas crecieron más arriba de sus rodillas y luego de su cintura. Todos parecían ser del mismo tipo, pero Wesley no pudo identificarlas en ningún libro de plantas. ¿Son tomates, frijoles o coles de Bruselas?, le preguntó su vecino. Nada de eso, le contestó Wesley. Y apareció una fruta, amarilla al principio para terminar en magenta. Wesley cogió una y al rebanarla quedó al descubierto el jugoso centro de color morado. Al darle una probadita, el sabor le pareció una fascinante combinación de durazno, fresa, tarta de calabaza y otros sabores que no pudo reconocer. Ignorando los cereales de la despensa, comenzó a desayunar con esa fruta. Un día dejó secar la mitad de una cáscara para que le sirviera como vaso. Construyó su propio exprimidor y bebió el jugo de esa fruta el resto del día. Al arrancar una planta, descubrió unos enormes tubérculos en las raíces. Los hirvió,
frió o puso a tostar en la parrilla de la familia. Luego lo sazonó con una pizca de aromáticas hojas de la planta. Atender su cultivo lo hacía sudar la gota gorda. Para protegerse del sol, él mismo tejió un sombrero con tiras de la corteza leñosa de la planta. El estupendo resultado que obtuvo con el sombrero lo inspiró a construir una rueca y un telar. Con ellos tejió una amplia túnica con las suaves fibras interiores del tallo. A diferencia de la ropa de mezclilla que le parecía áspera y pesada, su túnica era cómoda, reflejaba la luz solar y dejaba buen espacio para bolsillos. Aunque burlones al comienzo, sus compañeros de escuela después se mostraron curiosos. A regañadientes, Wesley le concedió 10 minutos a cada uno para que trabajara en el mortero, donde se molían las semillas de las plantas para extraer el aceite. Ese aceite tenía un aroma muy fuerte, por lo que le servía como protector solar y como repelente de mosquitos. Cada mañana Wesley lo frotaba en el rostro y les vendía pequeñas cantidades de la esencia a sus antiguos acosadores, quienes debían pagar $10 por la botella. ¿Qué le pasó a tu reloj?, le preguntó su mamá un día. Wesley debió admitir que ya no lo usaba. Podía saber la hora por medio del tallo que usaba como reloj solar y además había dividido el día en 8 segmentos, el número de pétalos de las flores de la planta. Había adoptado también un nuevo sistema de conteo, basado igualmente en el número 8. A sus dominios, cuna de muchas de estas innovaciones, le llamó Westlandia. Como no le interesaban los deportes tradicionales, Wesley inventó los suyos. Estaban diseñados para un solo jugador y usaban varias partes de la planta. Sus espectadores lo observaban con envidia. Al darse cuenta de que tendría un mayor alcance con más jugadores, inventó otros juegos en los que podrían participar sus compañeros de escuela. Juegos ricos en estrategia y con complejos sistemas de anotación. Se esforzaba por ser paciente frente a las equivocaciones de los demás jugadores. En agosto hizo más calor de lo normal. Wesley se construyó una plataforma y comenzó a dormir en mitad de Westlandia. Al anochecer tocaba una flauta que había confeccionado con un tallo u observaba el cielo para ponerles nombres nuevos a las constelaciones. Sus padres notaron que el ánimo de Wesley había mejorado. Es la primera vez en años que se ve feliz, dijo su mamá. Wesley los llevó a recorrer Westlandia. ¿Cómo se llama esta planta?, le preguntó su papá. Al no saber su nombre, Wesley había empezado a llamarla Swiss por el sonido que hacían sus hojas al crujir con la brisa. De igual modo, le había puesto nombres a sus nuevas telas, juegos, alimentos, hasta terminar creando otro idioma. Mezclando el aceite de la planta con hollín, Wesley creó una tinta bastante aceptable. Como culminación de su proyecto de verano, usó la tinta y su propio alfabeto de 80 letras para escribir la historia de la fundación de su civilización. En septiembre regresó a la escuela. Ya no le faltaron amigos.